Muy buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por la asistencia, que hay personas que han venido a todos los talleres. Les cuento para los que vienen por primera vez que este es el tercer taller de este ciclo que venimos realizando del programa Puertas Abiertas. Les cuento que el primero tuvo que ver con cocina para personas con diabetes, el segundo para personas con hipertensión. Hoy vamos a tener cocina saludable para personas con enfermedad renal. Y para que lo tengan muy presente y también inviten a otras personas, el 1 de diciembre tenemos el último de este año, que es cocina para personas con colesterol y o triglicéridos altos. A la misma hora, acá en el mismo lugar, el 1 de diciembre, para que lo tengan muy presente. Nos acompaña pues nuevamente Natalia Pérez, la persona que ha estado con nosotros en todos estos talleres, una persona que queremos tenerla aquí para que ustedes se vayan con todas las dudas resueltas. Queremos que esto sea algo muy participativo, que pregunten. Ella va a estar comentando pues básicamente lo que tiene que ver con el tema, pero es muy importante, como les digo y les reitero, que sea algo muy participativo. Les agradezco pues nuevamente su participación y muchas gracias a la doctora Natalia por estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias por esa presentación. Vamos entonces hoy a hablar de la enfermedad renal, pero vamos a hacerlo en torno, como siempre, a la preparación o a la receta. Hoy tenemos unas deliciosas hamburguesas de lentejas. Se van a dar cuenta que es una preparación supremamente fácil, además de económica y sobre todo con una cualidad, y es que va a tener un control desde los niveles de sodio, además de potasio y de proteína, que es lo que vamos a analizar más adelante, qué pasa en la enfermedad renal. Entonces, lo primero que tenemos que saber que es una enfermedad renal crónica, porque existen muchísimos tipos de enfermedades renales, pero la que hoy nos convoca es precisamente la enfermedad renal crónica, que se refiere al déficit o a la disminución en la filtración que hace el riñón. Recordemos que los riñones, además son dos, pero cada uno trabaja de manera independiente, tienen la principal función, que es la depuración, la eliminación de toxinas, la formación de la orina, ¿sí? Por los riñones todos los días recircula aproximadamente 200 litros de sangre para producir alrededor de 2 litros de orina en condiciones normales, además de filtrar y limpiar de todas las toxinas que el cuerpo produce. Y tiene otras funciones, produce hormonas, por ejemplo, produce una hormona que nos ayuda a formar los glóbulos rojos, se llama la eritropoyetina, produce otra hormona que también nos ayuda a mantener la presión arterial, se llama la renina, y produce otra sustancia que es la forma activa de la vitamina D, o sea que los riñones son muy importantes y hay que protegerlos, no solamente porque son los filtros, sino porque también nos ayudan a prevenir la anemia, nos ayudan a prevenir la osteoporosis, nos mantienen el equilibrio de las sales, ¿sí? Y lo más importante, pues nos mantienen limpia y en un equilibrio adecuado esos niveles sanguíneos. Entonces, cuando estamos hablando de la enfermedad renal, el nutriente que más debemos cuidar no es que no se coma, sino que se controle dentro de todos los grupos de alimentación, son las proteínas. ¿A qué llamamos proteínas? A todos aquellos alimentos, especialmente de origen animal, todas las carnes, pueden ser rojas, o sea, res, ternera, cerdo, pueden ser blancas, entonces es el pollo, así sea pechuga, así sea el muslo, el mismo pescado, el atún, los mariscos, las carnes frías, el huevo, es una proteína incluso patrón, es la proteína más completa de la naturaleza, incluso más importante que la leche y más importante que la carne, y además de muy buena digestibilidad. ¿Qué más podemos considerar proteínas? Los lácteos. Puede ser deslactosado, entero, semidescremado, puede ser de soya y puede ser el queso, el yogur, el kumis o precisamente la leche líquida o la leche en polvo, y eso es proteína. Y por otro lado están las fuentes vegetales, que son los granos, ¿sí? Donde encontramos los granos secos como frijol, lenteja, garbanzo. Precisamente hoy vamos a contar con la lenteja, que enseguida hablamos también de cuáles son sus cualidades. Entonces, controlar proteína es fundamental. Generalmente cuando una persona está disminuyendo la filtración del riñón y está haciendo esa enfermedad renal,
Generalmente se le baja casi que a la mitad el consumo de proteína, pero siempre guiada por una nutricionista. ¿Por qué? Porque al azar pues el paciente no lo va a poder hacer. Entonces empezamos a hablar de porciones, de enseñarle al paciente de qué tamaño va a ser la carne, o sea, en cuántas partes va a partir la libra de carne, de cuántas onzas de leche va a tomar en el día, de cómo va a partir el queso, la cuajada, ¿sí? Porque ya eso lo va a guiar en la cantidad de proteína que va a consumir en el día. Por otra parte, el potasio, que es un mineral fundamental para que pueda latir el corazón, para que el sistema nervioso funcione y además también para que el sistema muscular funcione, en esa enfermedad renal tiende a quedarse, ¿sí? A quedarse en la sangre, entonces no se bota. Si no se bota, podemos generar una elevación tan alta en sangre que nos dan arritmias cardíacas. Entonces hay que empezar a seleccionar aquellas fuentes de potasio que sean de menor concentración o truquitos para disminuir esa cantidad de potasio, que ya enseguida, como les digo, los vamos a tratar. Y por otra parte, el sodio, que ya lo decíamos cuando cocinábamos en la vez pasada para cocina para hipertensos, el sodio es la sal. Y todos aquellos productos que siempre están acompañados de esa palabra sodio, sea glutamato de sodio, sea alguna sal pues que contenga el sodio, citrato de sodio por ejemplo, entonces también debemos regular. Es más, en esta receta no hay ni un gramo de sal y se van a dar cuenta cómo va a quedar de rica, ¿sí? Entonces básicamente la proteína, los niveles de potasio y los niveles de sodio son los que debe controlar una persona que tenga esa enfermedad renal crónica. Entonces vamos a revisar cuáles son los ingredientes para las hamburguesas de lenteja. Tenemos una taza de lentejas, ¿sí? En crudo, ¿no? Les voy a contar algo. Yo les decía la vez pasada que hacíamos las pastas, ¿recuerdan? Las pastas con queso, que los cereales triplican. Es decir, yo voy a partir de una cantidad que sé que me va a resultar el triple cuando ya lo haga en cocido, pero los granos duplican, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso, que cuando yo voy a programar la cantidad que voy a servir, ya sé que esto se va a duplicar. Lógicamente acá ya está cocidita, pues por el efecto y la magia de la televisión tendríamos que cocinarla. ¿Por qué? Primero porque hay que remojarla, ¿sí? Cuando remojamos los granos, que además son una fuente muy buena de potasio, ¿sí? De potasio, generalmente esa agua de remojo hay que cambiarla constantemente, casi que uno pudiera decir 2 veces durante el tiempo que se remojan. Las lentejas con 4 horas de remojo van a tener, a diferencia de los frijoles, de los garbanzos, que quizás pueden requerir hasta 2 días, ¿cierto? Entonces esas lentejas las vamos a remojar, generalmente yo les digo, una parte de grano por 4 partes de agua. O sea, si yo voy a hacer una taza, entonces tendría que vertir 4 tazas de agua. Y durante ese proceso de las 4 horas voy a cambiar 2 veces el agua de remojo. Eso es con el fin de que se solubilice, salga parte de esas sales de potasio y se quedan en el agua de remojo. Así se disminuye la cantidad de potasio que la persona con enfermedad renal va a utilizar, ¿sí? Las lentejas son ricas ¿en qué? Entonces tienen proteína. Uno pudiera decir que medio pocillo, que esa es la porción de lentejas, no contemos el caldo sino la pepa, medio pocillo es equivalente a 10 gramos de proteína, que sería más o menos el equivalente a lo que me daría 2 tajadas de queso, o a lo que me darían 2 vasos de leche, o a lo que me daría más o menos la mitad de una porción de carne, entendiendo una porción de carne como 100 gramos, o sea, una libra partida en 5 partes iguales. Entonces las lentejas hacen esa equivalencia en proteína, ¿cierto? ¿Qué más tienen? Son riquísimas en fibra y tienen 2 tipos de fibra. La fibra soluble, que es la fibra que forma como una especie de gelatina en el intestino cuando se mezcla con el agua y me ayuda a barrer grasa, triglicéridos, colesterol, toxinas y me regula el azúcar. O sea que en una persona diabética el uso de los granos es beneficioso porque se va a absorber esa energía muy lentamente, le va a mantener saciado el estómago, por eso también podría utilizarse en una dieta para adelgazar o para controlar
controlar el peso, y la glicemia o el azúcar se va a cambiar, digámoslo así, o va a aumentar ligeramente, pero lo hace de una manera muy pausada, muy pausadita. Lógicamente les estoy hablando del grano. Ya si yo voy a mezclar una lenteja, pero es que le voy a echar chorizo, le voy a echar chicharrón o le voy a poner otro tipo de proteína animal, ya cambia, pero por sí solo es un alimento que realmente es de fácil digestión. Hablando de la digestión, hay personitas que tienen problemas de colon, ¿cierto? Entonces se les empieza a inflar el colon cada vez que comen. Hacemos algo, vamos a aportar un truquito. Cuando cocinemos granos, utilicemos un producto que lo podemos llamar carminativo. ¿Qué quiere decir carminativo? Antigases, antiflatulencia. ¿Cuáles son? Podemos utilizar clavos de olor, podemos utilizar perfectamente el hinojo, unas hojitas de hinojo, podemos utilizar el perejil, sea crespo o liso, ¿sí? Podemos también utilizar un poquito de laurel, ¿sí? Hojitas de laurel, para evitar que no te dé gases. O sea, siempre los granos, con el fin de que me caigan bien, yo voy a utilizar cualquiera de estos carminativos o antiflatulentos, ¿sí? Entonces recordemos, tenemos clavos de olor, el laurel, ¿sí? Podemos también utilizar, como les decía, el hinojo, pues que de pronto es más difícil de conseguir, pero igual pues se consigue en la placita de flores. Y esto es con el fin de eso, de que nos disminuyan los gases, ¿sí? Nos disminuyan los gases. Realmente no son los alimentos, no son los granos los que nos provocan los gases. ¿Saben qué nos provoca los gases? La mezcla con proteína de origen animal. O sea, cuando yo consumo la lenteja más la carne, el chicharrón, el chorizo, la morcilla o lo mismo los frijoles, ahí es cuando estoy generando más gases, pero no son las lentejas como tal. Entonces recuerden, siempre botar el agua de remojo, cambiarla 2 veces durante el tiempo en que las estemos remojando, ¿sí? Y segundo, utilizar alguno de estos, 2, 3 hojitas de lo que acabamos de mencionar, o 2, 3 clavitos, para disminuir la flatulencia. Si yo le quito la cáscara, porque hay muchas personas, yo le quito la cáscara, le estás quitando la otra fibra. La fibra de adentro es la soluble, o sea, la que forma una especie de gel y barre, pero la fibra de afuera es una fibra digestiva, pero también hay otras sustancias que son antioxidantes, que le dan el color así oscurito, se llaman taninos, y esos taninos son importantes para prevenir el cáncer. Entonces por eso no deberíamos quitarle la cáscara. Si tú tuvieras el ácido úrico elevado, que en sangre, ¿qué es un ácido úrico elevado? Podríamos decir que es un ácido úrico registrado en más de 8, y lógicamente si hay síntomas gotosos. ¿Cuáles son los síntomas gotosos? Acuérdense que el dedo gordo del pie se hincha, pero también las articulaciones se pueden hinchar, se enrojecen, casi que no puedo ni caminar. Sí, ya eso es un síntoma gotoso. Lo primero que tendríamos que hacer no solamente es pensar en que no puedo comer lenteja, no, sino que tengo que disminuir la cantidad de proteína que tengo en la dieta. O sea, casi que uno pudiera decir que una persona con el ácido úrico alto debería hacer protección renal, como lo hace una persona que también está disminuyendo la filtración renal. ¿Sí? Recuerden que cuando uno va al médico y es hipertenso o es diabético o tiene antecedentes de que algún familiar ha fallecido por uremia, o sea, porque se elevan los niveles de urea, de desechos nitrogenados en la sangre, siempre hay que mandar un examen, que es el examen tamizaje, que se llama creatinina en sangre, que esa es la medida de los desechos musculares. La creatinina no debe pasar nunca de 1.2 en sangre, ¿sí? Si esa creatinina saliera alta, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar una prueba secundaria, que ya es recoger orina durante 24 horas, eso se lleva al laboratorio y allí se mide la velocidad, porque ya es un examen más de velocidad, no de concentración, a la cual tu riñón está funcionando. Se entendería que uno empieza a enfermar el riñón si uno está botando, ¿sí? O está filtrando menos del 60%.
sea, los riñones ya están fallando si yo tengo menos del 60% en esa depuración de creatinina en orina. Eso quiere decir que si yo estoy botando muy poquita creatinina o muy poquito desecho, es porque se me quedó en la sangre, y entonces allí es donde esas toxinas, porque son desechos que hacen en el cuerpo, me empiezan a intoxicar, y finalmente puedo llegar a un estado que se llama el estado de uremia, donde se sube la urea, que ya no es compatible con la vida porque eso amenaza el cerebro, el corazón. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en ese caso para evitar que esa uremia no mate a la persona? Ahí es donde viene la hemodiálisis, ¿sí? Que también conocen algunas personas que están en ese proceso, que es una filtración artificial, cuando los llevan a la unidad renal, los conectan al riñón mecánico, y allí es donde empiezan a sacarle esa sangre que está sucia, la filtran en el riñón mecánico y le devuelven la sangre limpia. Acuérdense que es un procedimiento que se hace 3 veces a la semana y dura alrededor de 6 horas. Entonces es un procedimiento bastante dispendioso, no es que sea doloroso, pero desgasta mucho el paciente. O finalmente, ¿a qué llegamos? A una sustitución renal. O sea, cuando ya los riñones no nos funcionan, ¿qué tendríamos que hacer? Pensar en un trasplante, pero los trasplantes renales no se hacen todos los días, ¿cierto? Entonces, por eso hay que cuidar esos riñones. Y ya les decía también cuáles eran sus funciones, ¿cierto? Entonces, volviendo a las lentejas, si yo perfectamente estoy comiendo lentejas, ya estoy comiendo proteína, entonces no necesitaría utilizar una proteína animal, porque cuando incluso yo las mezclo con verduras y las mezclo con harinas, como por ejemplo el arroz o la papa o la yuca, ¿sí? Ya yo estoy compensando la calidad de la proteína que tiene la carne, entonces ya se está pareciendo mucho a la carne y no tengo necesidad de utilizar ninguna proteína de origen animal, ¿cierto? Muy bien, entonces si el ácido úrico está alto, sabemos que los granos se consumen eventual, que no son de cada 8 días, para que no suba los niveles de ácido úrico. En la receta también contamos con la avena en hojuelas. También la avena en hojuelas pues es más fibra, tiene igual fibra soluble y fibra no soluble, pero también recuerden que es riquísima en vitaminas del complejo B, que son buenas para el sistema nervioso. También es rica, tiene fósforo, tiene también carotenoides, es decir, sustancias antioxidantes como de la familia de la vitamina A o de la zanahoria o de la auyama, y tiene valor nutricional o valor calórico importante. Por eso hay que medir, ¿sí? No es que uno eche hojuelas de avena sin medir, realmente la idea es que pudiéramos tener una medición como tal. Para la receta entonces vamos a tener la taza de lentejas en crudo y una cucharada de avena en hojuelas. Otros ingredientes son el huevo, un huevo completico, yema y clara, ¿sí? Que incluso esto le va a dar mayor valor nutricional a las lentejas, porque igual pues este es un producto de origen animal. Recuerden que el huevo se puede comer con total tranquilidad, siempre y cuando, en el caso del paciente renal, no se le hayan elevado los fosfatos, que son otras sales que también se pueden elevar cuando hay daño renal. Entonces, si hubiera un daño renal y está concursando con un fósforo muy alto, generalmente le decimos al paciente que utilice del huevito, utilice solo la clara, pero no, ojo, no porque la yema sea mala. Acuérdense que la yema tiene colesterol, sí, pero es porque la yema es rica en fósforo, ¿sí? Entonces, en ese caso, solo manejaríamos la clara, ¿sí? Solo manejaríamos la clara si estuviera el fósforo alto, y eso nos lo dice el médico, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cebolla picada, cebolla cabezona. Es más, si quieren utilizar otra variedad de cebolla, puede ser la cebolla puerro, ¿sí? Acuérdense que es ese bulbo largo que tiene unas hojas verdes, también muy aromáticas, muy exquisitas, entonces también podría ser el cambio. En este caso es una cebolla mediana, finamente picada. La zanahoria, ¿sí? ¿Es cierto que la zanahoria es fuente de potasio? Sí, es cierto que es fuente de potasio, pero también les doy un truquito. Cuando yo quiero quitar o disminuir los niveles de potasio, la verdura o la fruta que por naturaleza es fuente de potasio, y no solamente es el banano, el melón incluso es una fuente mayor en cantidad de potasio. De hecho, también las ciruelas, podríamos citar la manzana, también podríamos decir, bueno, los plátanos, el guineo, el jugo de naranja,
¿sí? La zanahoria, los champiñones también son fuente de potasio. Entonces, generalmente para disminuir la cantidad de potasio, lo que hay que hacer es cocinarlas, ¿sí? De manera que en contacto con el agua, ese potasio se vaya, se solubilice, ¿sí? Cocinándolas. La cocción hace que el potasio disminuya. Lo mismo en las frutas. Porque entonces realmente, pues digo yo, los pobres pacientes y los pacientes renales a veces se quejan de que solamente comen la misma fruta. Entonces que no pueden comer banano, que no pueden utilizar manzana, que no pueden utilizar naranja. Entonces generalmente si utilizo una receta donde haya cocimiento o horneado de la fruta o la verdura, disminuyo la cantidad de potasio. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Generalmente, si uno va a cocinar, tengan presente, verdura o fruta se parte de agua ya hirviendo. Y los tiempos de cocción son tiempos siempre de menos de 10 minutos. ¿Sí? Siempre de menos de 10 minutos. ¿Sí? ¿Qué sería el término blanquear? Exacto, que yo utilizo un agua muy caliente, ¿sí? Someto el alimento a esa cocción, incluso entre más los parta, más salida de potasio va a haber. O sea que si es finamente picado está mejor, porque más potasio le va a salir a la fruta o a la verdura. Y luego escurro y paso por un chorro de agua fría, para que me selle parte también de las vitaminas, que no solamente se me pierda el potasio, pero que también se retengan otras vitaminas. A ver, saludable en el sentido en que sí retienes el potasio, pero acuérdate que como hoy estamos hablando de las personas con enfermedad renal y yo empecé diciendo que hay que mirar los niveles de potasio y que generalmente están subiditos, entonces por eso estas recomendaciones las hago para estas personas que tienen enfermedad renal. Pero tienes toda la razón, el vapor sí protege mucho más la verdura o la fruta, claro que sí, pero en este caso tenemos que hacer lo contrario, o sea, hacer uso del agua, pero ya caliente, hirviendo, para poder disminuir el potasio, pero que los otros nutrientes se estén conservando, ¿sí? Digámoslo así. Muy bien. También recuerden que la zanahoria es fuente de carotenoides, o sea, de vitamina A, que es antioxidante, ¿cierto? Antioxidante. Tenemos también el perejil, ¿sí? Tenemos puede ser crespo, liso, una cucharadita de perejil, esto es aromático, entonces acá realmente lo que tenemos es una fuente más de sabor. De todas formas, él también tiene algunas cualidades, tiene magnesio, tiene ácido fólico, que son otras vitaminas. El ácido fólico, por ejemplo, es fundamental para que las células se regeneren, para evitar la anemia, ¿sí? El magnesio también ayuda a la formación de la hemoglobina, para que también se prevenga la anemia o se trate la anemia. Ese magnesio también es fundamental para los músculos, para el sistema nervioso, para los huesos, ¿sí? Todas esas ventajas tiene el perejil y son bajos en sal. Es que realmente acá el sodio es mínimo. Miren que hasta el momento no hemos hablado ni siquiera de sal. Por otro lado, el ajo, que no debería faltar en la cocina de una persona hipertensa o de una persona con enfermedad renal, porque realmente el ajo pues también da sabor, pero también recuerden que tiene otra sustancia que se llama la alicina, y esta alicina ayuda para que la sangre fluya más fácil. En términos sencillos, como decían las abuelitas, adelgaza un poquito la sangre, ¿sí? Ese es como uno de los efectos, lógicamente cuando se usa de manera continua, que puede regular la presión arterial, pero depende de la cantidad, ¿sí? De todas formas, acá es más por sabor o por aliñito, pero si hay gente que se le mide a consumirse 1 o 2 dientes de ajo en ayunas, lo puede hacer. Lógicamente el aroma en la boca va a ser el que se lo va a recordar todo el día, pero sí puede ayudar a regular la densidad de la sangre o ese espesor de la sangre, sea más líquido, y puede controlar la presión arterial, sí es cierto, sin dejar de tomar los medicamentos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el aceite de oliva. Bueno, y si yo no tengo aceite de oliva porque eso está muy costoso, entonces puede utilizar cualquier aceite de cocina limpio, puede ser uno de soya o uno de girasol, lo importante es que esté limpiecito. También les decía que en fritura, porque acá vamos a hacer de todas formas ahora un salteado, que en fritura ese aceite lo utilicemos si acaso 2 veces. Pero lo que vamos a hacer enseguida es sellar. Entonces, como vamos a sellar, pues ya lo que se use se debe eliminar porque además es mínima cantidad. ¿Listo? Entonces estamos listos ya con todos los ingredientes que tiene la receta. Muy bien. El consumo de granos, si es un paciente renal, perfectamente,
Si no tiene el ácido úrico elevado, lo puede hacer 1 o 2 veces a la semana, pero ya tienes en cuenta que si come esto, no va a comer carne, no va a comer pollo ni ningún tipo de alimento de origen animal en ese plato, ¿sí? No necesita. Puedes utilizar los granos sumados a la verdura y al arroz para que tengas una mezcla vegetal y estés reemplazando la carne, ¿sí? Y también tiene hierro, sí. Lógicamente el hierro no es el mismo de la carne, ni en cantidad ni en calidad, porque esto es un hierro vegetal, pero igual promueve la producción del glóbulo rojo, ¿cierto? O sea que también puede contribuir a la disminución de la anemia o al tratamiento o cotratamiento de la anemia, ¿cierto? Bueno, entonces ya estas lentejas estaban hidratadas, pasaron 4 horas, se le hizo el recambio del agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a macerar en forma de que, también sirvieron, lógicamente, tienen que haber servido. Uno las hierve ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que estén blandas, no es que se les salga la cáscara, no, sino hasta el punto en que podamos, contra el recipiente, ¿sí? Contra el recipiente aplastarlas y nos permita hacer como un puré, ¿sí? Entonces ya en ese caso podríamos decir que están totalmente listas. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es una especie de puré o papilla de esa lenteja, ¿sí? Miren que hasta el momento no les he dicho nada más. Acá, acuérdate que se puede cocinar, o sea, cocinar es hervir, es hervir. Les acabo de enseñar que una parte de grano por 4 partes de agua, ¿cierto? O sea, yo lo puedo hacer, o sea, que es que realmente naden, ¿sí? No es un poquito, porque entre menos agua eches, ¿qué va a pasar? Ella con sus propios jugos se deshidrata, ¿cierto? O sea, ella trata de compensar lo que le hace falta para hidratarse, se infla y se le desprende la cáscara. Entonces te va a quedar también la cáscara por un lado y la masita por el otro, que no es lo ideal. La idea es que se conserve la integridad de la lenteja. Bueno, acá el chef ya nos había preparado algo previamente y es que ya le había adicionado la cebolla y el ajo. Pero, pues nosotros para que de todas formas hagamos como el ejercicio, ¿sí? Acá tenemos la sartén. Entonces yo ya hago un puré, lo piso, que quede condición de papilla, en una sartén antiadherente ojalá. Voy entonces a saltear o a dorar la cebolla, que está también finamente picada, con la zanahoria, ¿sí? La zanahoria. Y también puedo echar de una vez el ajo, ¿cierto? Para que vaya dándole también saborcito, ¿cierto? Entonces digamos que acá vamos a saltear, ¿cierto? Importante también saber pues que la verdura, si sale de la nevera, se le saque un poco el frío, o sea, se deje reposar. Por eso les digo, ahí está cruda. Lo que yo voy a hacer es que la voy a hacer en sus propios jugos y lo que está acá cocido es la lenteja, ¿sí? ¿De acuerdo? La lenteja. Pero ya en este caso es totalmente cruda, la zanahoria y la cebolla. Que es que entonces el potasio está tan alto que qué problema usar zanahoria. Entonces cocínenla primero para luego hacer esto. Que lógico, se pierden nutrientes, sí, pero lo podría tranquilamente utilizar el paciente renal si sus niveles de potasio están muy altos. Aunque les cuento algo, si el paciente está en diálisis, en hemodiálisis, la verdad es que los niveles de potasio, así estén altos, no nos van a preocupar, porque de todas formas al paciente se le dan muchos medicamentos que le regulan también los niveles de potasio y los niveles de fósforo, entre ellos los quelantes. Los quelantes son algunas sustancias pues medicamentosas, o drogas o medicamentos que ayudan para que el paciente, si sus niveles están altos, pueda controlarlos. Y como está en hemodiálisis, se asegura que el riñón realmente se esté deshaciendo de ellos, se esté deshaciendo de esos altos niveles de potasio. Pero para más seguridad, como ya les conté, es hervir esa zanahoria, ¿sí? El ajo está picado, si quieren macerado, machacadito, ¿cierto? Sería un ajo pues totalmente natural, ¿sí? No estamos hablando ni de sal de ajo, no estamos hablando ni de estos o ajo pues deshidratado. Ojalá fuera el ajo purito, el ajo como tal. Entonces la idea es que ellas doren, de que tengan un color caramelito, digámoslo así, ¿sí? Y ya por otro lado, cuando ya tengamos pues dorados estos ingredientes,
Entonces ahí sí vamos a proceder a mezclar el huevo y la cucharada de hojuela de avena. ¿Para qué? Para hacer la masita que nos va a formar la hamburguesita. ¿Sí? Ya la armamos, exactamente. Entonces esto lo dejamos, como les digo, es una cocción muy ligera, o sea, casi que uno diría ahí una cocción de menos de unos 5 minuticos, ¿sí? Pero básicamente es para ablandar el ajo, más que todo, para ablandar el ajo y que la cebolla quede un poquito más crujiente. De igual manera, la cebolla puede dar gasecitos, la cebolla blanca, por eso les decía, podemos usar la cebolla puerro, ¿cierto? Que no da tantos gases, pero recordando que todo lo verde está más asociado al potasio, entonces a esa cebolla habría que caramelizarla totalmente, ¿cierto? Hacerle pues una... ¿La qué? La habichuela. Sí, es que en general los verdes oscuros, el brócoli, la espinaca, la selga, el apio, son fuentes de potasio, ¿sí? La guayaba es fuente de potasio. El bocadillo, pues al ser hecho de guayaba, pero acuérdate que ahí cómo está la fruta, ya está cocida, entonces los niveles de potasio son poquitos, ¿cierto? En realidad son poquitos. Entonces, más que todo es cuando hablamos de las verduras. Miren, ya esto está listo, está en su punto. Miren que la cebolla tiende a reducirse un poco y la idea es que no se nos vaya a quemar la zanahoria. Tenía aceite de oliva, pero puedes usar el aceite que tengas en casa, ¿sí? Ah, yo no tengo aceite, tengo mantequilla culinaria, entonces échale una cucharadita postrera de mantequilla culinaria que no se va a quemar. La mantequilla culinaria no se quema y no genera pues la grasa trans. Personalmente a mí el perejil ya me gusta echárselo ya al final para que tampoco pues se vaya a quemar, porque entonces va a quedar amargo. Cuando uno ya utiliza, digamos, este tipo de lo que es cilantro, perejil, ¿sí? Y lo pone pues lógicamente a cocinar o a hervir, pues se estropea. Entonces acá la idea es que tampoco se le vaya el ácido fólico, por ejemplo. Perejil picado. Hay crespo y hay liso, ¿sí? Este es uno crespito, ¿sí? Que es el más fácil de conseguir, uno crespito, exactamente. Entonces, y ya el hecho de echarle perejil va a disminuir los gases, como les digo, o porque bien cociné la lenteja con esas hojitas de perejil y yo remato, puedo utilizar un poquito más, una cucharada. En realidad esto es una cucharada, ¿sí? Una cucharada que estoy mezclando. Bueno, entonces ya lo que voy a hacer es que acá en un recipiente hondito voy a vertir, cuéntame. Algunos, sobre todo los que son, por ejemplo, flores, o sea, sí, brócoli. Pero acuérdate, cuando yo digo verde oscuro, es más asociación con potasio. Cuando hablo de productores de gases, algunos verdes, como por ejemplo la habichuela, el brócoli, el repollo, pueden producir gases. O sea, no es que la regla sea que todos los verdes produzcan gases, no, pero generalmente habichuela, repollo, brócoli, aún algunas personas la arveja les produce flatulencia, ¿sí? Pero acá insistimos, no tanto en flatulencia porque no estamos en receta para problemas de colon, sino que estamos hablando de enfermo renal. Entonces por eso es el potasio, es lo que cuidamos. No, el apio no es rico en sodio. De hecho el apio, tú puedes utilizar infusiones de apio cuando eres hipertenso, ¿sí? ¿Cómo se hace? Resulta que pues uno toda la vida ha escuchado, échale las hojitas de apio al agua y verá que eso es muy bueno para la digestión, pero es que no son hojitas. Cuando yo voy a hacer un té de apio, tendría que partir de un apio completo, entero, ¿sí? Una flor de apio pues completa con todos sus tallos, pero le voy a quitar la parte de abajo, ¿sí? La parte de abajo de esa flor, la blanca, exactamente. Lo otro pues queda, lógicamente está muy bien lavado y la idea es echar 2 litros de agua para esa porción de apio que voy a poner a hervir. Entonces la idea es poner a hervir hasta que se reduzca el agua a la mitad. O sea, si partí de 2 litros, que quede la mitad del agua que estoy utilizando. Se cuela, ¿cierto? Y ya se toma 2 tacitas al día.
esa infusión de apio es buenísima, primero por la digestión, sí, es cierto, y también porque puede regular también los niveles de presión arterial. Muy bien, entonces acá ya está incorporado, ¿sí? ¿Y qué vamos a adicionar? El huevo, ¿no? Estamos echando la lenteja, ¿sí? Acuérdense, la lenteja estaba pisada, macerada, ¿sí? Exactamente. Luego, acuérdense que la receta está en el plegable, tranquilos, esa la llevan para la casa, ahí está en el plegable. Y ya luego, entonces vamos a juntar con el huevo completo, ¿sí? Ya les decía, solo si el fósforo está alto, quítenle la yema, ¿sí? Miren qué fácil. Y es que esto también es ¿para qué? Para que amarre, porque es que el huevo ayuda a coagular, sobre todo la clara. En este caso la yema también humecta, o sea, le da un poco de grasa, pero es una grasa buena. Pero también saben que hay colesterol, pero que todo ese colesterol no se absorbe, ¿sí? Solo el 10% del colesterol del huevo, solo el 10% se absorbe, ¿sí? Solo el 10%. Y echamos la cucharada de las hojuelas de avena. Hojuelas, no harina de avena, sino hojuelas, o sea, están completicas, ¿sí? Una cucharada, que esto también me va a ayudar a dar forma y a terminar de darle pues como la consistencia al producto, ¿sí? El huevo básicamente, ¿sí? ¿Me estabas preguntando algo? Sí, claro. Y además, ¿saben también qué va a hacer la avena? Les va a dar un poquito de estado crujiente, ¿sí? ¿Saben también qué más podrían echar? Ustedes conocen el All Bran, ¿sí? El All Bran de Kellogg's. El All Bran, ¿sí? All Bran. El All Bran de Kellogg's, All Bran, no son las hojuelas de maíz normal, sino el All Bran de Kellogg's. Se puede utilizar también como reemplazo de la avena, también una cucharadita para que dé un estado crujiente. De hecho, si yo no quisiera hacer un apanado con harina de trigo, entonces yo puedo utilizar el All Bran de Kellogg's, ¿sí? Y simplemente se macera, y esa es la harina por la cual yo voy a pasar la coladilla, digamos, para apanar digamos que unas papas, o apanar el pollo, o apanar el pescado, y se puede hacer en horno. Esta receta va en horno, ¿sí? No va frita, sino que va en horno. Así le estoy disminuyendo la cantidad de grasa, porque cuando yo frito estaría triplicando las calorías del alimento. Entonces, luego de tenerla ya acá mezcladita, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la forma de una especie de digamos como de ¿qué? De albondiguita, ¿cierto? En este caso el chef lo que hizo fue que nos hizo en forma de rollo. Ahora ustedes van a degustar, ¿sí? Miren que sí da formita. Entonces ya lo que puedo hacer es como una especie de albondiguita. Yo ya la voy a echar en una sartén o refractaria, está previamente engrasada, y coloco las bolitas, ¿cierto? Que le den como una forma de albondiguita, o también pues si la quieren llamar hamburguesa, entonces un poco más grandes, ¿sí? Pero miren que ellas dan forma. Si yo lo pusiera acá, lógicamente no lo voy a poner a hornear porque ya está horneadito, ¿cierto? Porque esto gastaría, ¿cuánto tiempo gastaría en horno? En horno ustedes podrían decir que gastaría más o menos hasta que coagule el huevo unos 20 minutos, básicamente. Serían como unos 20 minutos lo que gastaría. Y ya se van a dar cuenta cómo queda de rica, ¿cierto? Aunque acá todavía falta macerar un poquito más la lenteja, se puede macerar. También se puede en el sartén si la quieres saltear, si la quieres hacer salteadita, ¿cierto? Bueno. No, es que yo de entrada les dije, acá no hay sal y nunca habrá sal. ¿Qué le estoy dando acá? ¿Con qué estoy aromatizando? Con cebolla, con perejil y con ajo. Cebolla, perejil y ajo. Yo no estoy aromatizando con nada más. Miren que no estamos echando caldo Maggi, no estamos echando sal de ajo, sal de cebolla, nada, sal. Pero no se le puede echar siquiera una pizquita porque eso va a quedar. No hay necesidad. Te vas a dar cuenta enseguida que pruebes, ¿sí? Una fuente. El arroz no es un grano, ¿sí? Ojo, acuérdense que las leguminosas, el arroz es un cereal. No, a los cereales no hay que hacerles eso. De hecho, si tú desaguas el arroz, le estás botando toda la tiamina.
toda la tiamina, le estás botando también parte del hierro que tiene. Acuérdate que las leguminosas son frijol, lenteja, garbanzo, la arveja seca, los caraotas, ¿sí? Las habas, pues que se producen más en la meseta cundiboyacense. Esos son los granos, las leguminosas. El término leguminosa quiere decir legumbre seca. Legumbre seca, ese es el término de leguminosa. La lenteja que nosotros más conocemos en nuestro país, pues es la lenteja de este color. La lenteja tiene un origen hindú, ¿sí? En la India se consume y es el principal exportador de lentejas, pero existen una variedad, existen lentejas negras, lentejas blancas. Lo que pasa es que es como la lenteja más común de encontrar en nuestro medio, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿con qué van a acompañar estas lentejas? El día de hoy el chef nos está invitando a degustar esta hamburguesita como en una hamburguesa, o sea que les mandamos a hacer en la panadería unos panes hiposódicos, o sea, regulados en sal, y van a poder probar enseguida cómo sabe de rica esa hamburguesa de lenteja metida dentro de ese pan bajo en sal. Y si yo no tengo pan bajo en sal, ¿qué hago? Puedo utilizar pan francés normalmente, puedo utilizar pan artellano. El pan artellano lo hace Carulla, lo hace El Éxito, ¿sí? Y es delicioso, ¿sí? Artellano, pan artellano, ¿sí? Entonces ya los vamos a invitar para que prueben estas deliciosas hamburguesas de lentejas, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda o inquietud? Quedamos claros entonces. Si hay una enfermedad renal, digamos que de manera, ¿qué les digo yo? Puede ser contradictoria, las harinas integrales son más altas en sodio, ¿sí? ¿Por qué son más altas en sodio las integrales? Porque hay que echarles más sal para que el sabor no sea tan desabrido, tan desagradable. Entonces, si yo soy paciente renal, de hecho no debería usar las integrales, no, parva normal, o sea, blanca. A los enfermos renales no, porque los productos integrales tienen más sodio, y ya también yo les enseñé a leer la etiqueta, que en la etiqueta de nutrición, en la tabla de nutrición, no debe pasar del 10% para el sodio cuando lees la tabla de nutrición. Y por otra parte tienen más proteína porque los productos integrales son hechos de o harina de soya, o tienen nuez picada, o tienen maní o almendra, y el maní, la almendra y todos los frutos secos, aunque ellos son grasositos, tienen también proteína. Entonces un paciente con enfermedad renal no debería consumir ese tipo de granos. Ahí está la granola, por ejemplo, no la debería consumir, ni productos como barras de ajonjolí, barras de cereales con nueces o almendras, ¿sí? Mucho menos el maní salado, no lo va a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces los vamos a invitar para que pasen allí por la sección del autoservicio y prueben las deliciosas recetas. Quiero recordarles el próximo taller y también agradecer de manera muy especial a Sodexo, que ha sido un apoyo muy importante para que el hospital realice este taller, a nuestro chef, a todas las personas que colaboran para que esto sea posible, porque la idea, como les dije a algunos, es el año entrante seguir haciendo estos talleres dependiendo de las necesidades que tengan ustedes. Entonces, recuerden, también nos va a acompañar para el próximo taller Colanta. Colanta tiene algunos productos relacionados con personas que tienen colesterol o triglicéridos altos, y va a estar con nosotros 1 de diciembre, 3 de la tarde, acá en este mismo lugar. Muchísimas gracias y los esperamos. Me enteré de estos talleres que está haciendo el Hospital Universitario San Vicente de Paúl por medio del correo electrónico. Realmente pues me parecen muy importantes estos talleres y sobre todo que sean dirigidos también a la población pues renal y a los pacientes, ya que puede ser como una base importante para ellos para el manejo de su dieta. Dentro de la parte pues de fisioterapia que yo manejo, es básico el manejo de la alimentación para poder manejar bien el paciente. Así es muy importante que los pacientes sepan, mientras hacen el ejercicio, qué dieta pues saludable pueden consumir. Espectacular. Ojalá toda la gente entendiera esto, oyera los llamados que nos hacen acá y que nos dan los folletos, que vengamos más gente. Es que
el 90% somos hipertensos, diabéticos y mucho más tenemos problemas renales. Entonces, una cosa que es gratuita, que hacen tantas cosas buenas por la salud de nosotros, debemos de asistir mucho más. Esto es espectacular, es que esto no lo hace sino San Vicente de Paúl. No, me parece muy espectacular de que capaciten todas estas personas que tienen estas enfermedades para que sepan cómo se comportan y cómo se alimentan. Porque muchas personas con esta enfermedad no se saben alimentar. Entonces es una base de que le dan para que la persona se pueda sentir mucho mejor. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.